El Instituto Interamericano de Capacitación y Desarrollo, Intercade, les da la bienvenida a este curso internacional especializado en minería, modalidad virtual. La conferencia estará a cargo del consultor Intercade, especialista en el tema con experiencia en el campo minero. Los archivos adjuntos, anexos, preguntas y respuestas serán expuestos a través de nuestra aula virtual. Las consultas y soporte las podrá hacer a través del email tutorweb@intercade.org. Damos paso así al consultor Intercade para el desarrollo de esta conferencia virtual. Bueno, metámonos un poco en esto, ¿vale? Veamos no sé qué pasa con el transporte de los metales. Esta capacidad de los metales de formar compuestos volátiles con especialmente halogenuros, ¿no? En el caso del, por ejemplo, en el caso del uranio, han escuchado el uranio hay concentrar los isótopos, el isótopo U-235 hasta un cierto valor para poder usarlo en reactores nucleares o lo que sea. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se convierte primero el uranio en un hexafluoruro. Y ese hexafluoruro después se procesa de distintas maneras. Por ejemplo, se puede colocar en una centrífuga. El hexafluoruro uranio, entonces, el más pesado se va a ir hacia el borde, el más liviano queda al centro, lo que están haciendo los iraníes en este momento. O se pueden usar la difusión de eso a través de cuerpos porosos. Y entonces el uranio más pesado se queda atrás y el más liviano. Pero eso se hace como hexafluoruro. Es un gas de un metal, al tal combinado con el halógeno. Entonces, esa misma situación ocurre con elementos metálicos como cobre, molibdeno, estaño, hierro, etc. Lo que les decía antes, ¿cierto? En volcanes activos se produce junto a la erupción una cantidad enorme de cloruro de cobre. Y eso queda ahí, queda en la superficie del terreno, y el agua de lluvia se lo lleva. Así que eso es la importancia que tiene esta forma de dispersión de los metales. Entonces, estos halogenuros tienen dos posibilidades. Posibilidad número uno, actuar como nexo entre las fases neumatolítica e hidrotermal. Es decir, toda esa etapa que va entre la etapa temprana de distensión del magma, ¿no es cierto?, y la etapa neumatolítica que la sigue. La hidrotermal que sigue la neumatolítica. Y la otra posibilidad es que ya en la etapa neumatolítica el halogenuro reaccione con agua y dé lugar a la formación de un metal, de un óxido metálico. Por ejemplo, en la formación de la casiterita, se supone que la reacción química que ocurre ahí, entonces se puede producir ese efecto, ¿no? Que directamente reaccione con el agua, este halogenuro volátil, y precipite entonces el metal. Y la otra posibilidad es que se disuelva en el agua, ¿no es cierto?, en el caso del cobre, etcétera, y después continúe como complejo clorurado, forme un complejo con azufre, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el asunto de los complejos sulfurados. En la mañana conversábamos del asunto del mercurio. Como el mercurio, si usted lo puede precipitar con ácido sulfírico, pero después en exceso de azufre forma un complejo soluble. El mercurio es muy adecuado para formar complejos. En el caso del oro, esto también tiene un rol súper importante. Y ahí es un tema que vale la pena como analizar, por lo menos después a lo mejor lo vamos a volver a ver, pero es bien significativo.
El oro forma un complejo con el ion HS. Entonces, oro más HS con 2 HS se forma AU HS menos 2 veces. Y esta cuestión, como tiene complejo HS 2 veces, esto va a tener una carga negativa, ¿no es cierto? Que el AU-HS sería el complejo normal. Pero este es un complejo iónico, ¿eh? Este es un compuesto iónico. AU-HS está bien, ¿eh? HS valencia menos 1, oro valencia más 1. Ustedes a esto le agregan HS, entonces tienen AU HS2 y negativo. Entonces, en esas condiciones el oro alcanza concentraciones bastante altas, del orden de los gramos por tonelada en una solución de agua, máximo de concentración. Pero ahora, para que ese complejo de oro sea estable, ¿qué tiene que pasar? Acuérdense ustedes que tenemos acá, tenemos el EH y acá el pH. Y entonces, en primer lugar, para que el oro forme este complejo, el oro necesita oxidarse, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo va a estar? Va a estar como oro 0. Necesitamos que esté como oro más 1. Ya, para que el oro pueda estar en ambiente como oro más 1, se necesita que haya un cierto valor oxidante en el sistema. Si no hay un condiciones oxidante, el oro va a estar se va a reducir y va a quedar como oro 0. Entonces necesitamos que este magma tenga esta solución hidrotermal, perdón, tenga un cierto carácter oxidante. Ya. Y el carácter oxidante se expresa con el potencial redox. Nosotros vamos a decir, mire, por lo menos para que esto funcione, esto tiene que tener por lo menos un valor oxidante superior a este que está ahí, pues, a esta línea. De acá para arriba funciona la cosa, de acá para abajo ya no funciona. ¿Ustedes lo que es el potencial redox, eso lo recuerdan bien o no? ¿Sí o no? Díganme bien, porque si no, esos son los avances que logramos, ¿eh? Y después nos damos cuenta que hemos corrido más de lo que se podía correr. Entonces, miren, claro, ocurre lo siguiente: si ustedes tienen una solución, por ejemplo, el agua de un lago, podríamos decir el agua en una solución hidrotermal, cualquier cosa, en esa solución van a haber una serie de pares de óxido-reducción. Por ejemplo, podemos tener una situación, si hubiera uranio, por ejemplo, podríamos tener uranio 4 más, que pasa a uranio 6 más 2 electrones. ¿Ya? Y a esto se asocia un determinado potencial de oxidación, ¿no es cierto? Así quiere decir que si hay ese uranio ahí, uranio más 6, por ejemplo, eso genera un cierto voltaje, por así decirlo. Podemos tener una reacción del tipo Fe2 más pasa a Fe3 más un electrón. Ya. Entonces quiere decir que si yo tengo Fe3 más, este Fe3 más va a ser un efecto oxidante, porque el fierro férrico puede oxidar a otros, ¿no es cierto? Puedo tener cromo con valencia 3 y valencia 6. Si tengo cromo con valencia 6, el cromo con valencia 6 puede oxidar a otros. ¿Ya? Puedo tener un montón de reacciones químicas. Pero el conjunto de ellas genera lo que sería el potencial de óxido-reducción de ese medio en concreto. Tal como, por ejemplo, la acidez de un medio. Imagínate lo mismo, un pequeño lago. Le mido el pH es el potencial de hidrógeno, ¿no es cierto?, que me dice la concentración de hidrogeniones que hay en la solución, que hay en ese medio. Ya, pero esos hidrogeniones pueden venir de que hay ácido carbónico, de que hay ácido acético, etc. Muchas fuentes distintas tienen los hidrogeniones en una solución.
Y el pH me mide el producto de todas ellas. ¿No? Entonces, meto un electrodo ahí, puedo determinar el LH y el pH. LH me da el grado de oxidación del sistema, perdón, LH el grado de oxidorreducción. Entonces hay medios, por ejemplo, que son muy reductores. Por ejemplo, una solución rica en materia orgánica, pues, como podría ser un medio, un pantano. Bueno, el agua esa me va a dar un pH negativo. Como puedo tener medios oxidantes, como el agua del mar, bien ¿cómo se llama?, en contacto con oxígeno, que garba, etc. A ver, una pila. ¿Qué es una pila? Una pila es un sistema de oxidación-reducción que genera un cierto potencial eléctrico. Cuando ustedes colocan la pila en la linterna, lo que ustedes hacen es en buenas cuentas ese potencial eléctrico que uno lo podría medir, ustedes lo están utilizando ahora para que se produzca flujo de electrones. Oxidación, ¿qué significa? Un medio oxidante, un medio que tiene capacidad de captar electrones, de quitarle electrones a los metales. ¿Qué es un medio reductor? Un medio que hace todo lo contrario, le entrega electrones a los metales. Y la captación de electrones o entrega de electrones va a depender de cuáles sean la forma de las especies químicas que tengo ahí. Si tengo, por ejemplo, hierro férrico, tengo un medio oxidante. ¿Por qué? Porque el hierro férrico puede oxidar a otro mientras él se reduce. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hierro férrico va a ganar un electrón que le quitó a otro. Porque el que pierde electrones se oxida y el que gana electrones se reduce. ¿Cierto? Ya. Entonces, cada una de estas es una ecuación distinta. La ecuación del hierro férrico ferroso, que tiene un cierto potencial de oxidación, que lo puedo medir eléctricamente. La oxidación como les decía antes, del uranio, la oxidación del cobre, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Por ejemplo, es lo que se usa con el método de cementación de cobre, ¿no? Si ustedes tienen una solución de cobre y le agregan a eso chatarra de hierro, ¿qué pasa? El cobre gana 2 electrones. ¿Quién se los entrega? ¿Ah? El hierro, ¿no es cierto? El hierro pierde 2 electrones y pasa a solución como hierro ferroso. El cobre gana 2 electrones. Ya, esa misma reacción nosotros la podríamos hacer en una pila. Y podríamos, incluso, o si no, podríamos medir el potencial de oxidación que está asociado a eso. Y me va a dar un cierto voltaje. Si lo hiciera en una pila, obtendría corriente eléctrica de ese mismo proceso. Ahora, toda la suma de esas distintas reacciones, etcétera, etcétera, la resultante de eso es el potencial de óxido-reducción que se llama pH. Eso. ¿Un poquito mejor ahora? Ya. Y lo mismo pasa con el pH. El pH son todas las posibles ecuaciones que... En el caso del pH vale la pena analizarlo con un poquito de detalle porque también son esas cosas que se supone que todo el mundo conoce, pero que en la práctica después cuando se trata de aplicarlo, ya tampoco está tan claro. ¿En qué consiste el pH? Nosotros sabemos que la molécula de agua está naturalmente disociada en un sistema acuoso, ¿no es cierto? Y eso escrito de una forma sencilla, la podemos escribir así, como esto por OH. Y sabemos que el producto de esto es igual a 10 elevado a menos 14 moles por litro. Ya. De tal manera que en el agua normal, quiere decir que la concentración, como cuando se disocia el agua, forma un hidrogenión y un OH, quiere decir entonces que el número la concentración de esto es igual a la de esto. Y si a esto le ponemos X y esto X, quiere decir que X cuadrado es igual a 10 elevado a menos 14, y que X por lo tanto es 10 elevado a menos 7. Entonces, esa es la concentración que hay de hidrogeniones o de OH en el agua neutra, digamos. Ya. Moles por litro, usted ve que no una cantidad grande, ¿no es cierto? Entonces,
Y el concepto de pH es en buenas cuentas decir esto igual a menos el logaritmo, esto igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogenio. Ya, y esto, el logaritmo de menos 7, de 10 a la menos 7 es menos 7, y si le ponemos signo menos, el pH me queda 7 en una solución neutra, ¿cierto? Menos 7, eso el pH es 7 cuando la solución no es ni ácida ni básica. Ahora, ¿por qué el pH cambia? ¿Por qué el pH se puede cambiar de menos 7? Bueno, por dos razones, ¿no es cierto? Una, porque agregamos un ácido. Si agregamos un ácido, por ejemplo, tengo agua pura y le agrego ácido clorhídrico, estoy agregándole hidrogeniones, ¿no es cierto? En consecuencia, ahora la concentración de hidrogeniones ya no va a ser 10 elevado a menos 7, ahora podrá ser 10 elevado a menos 3, por ejemplo. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3, ¿cuántas veces más grande que 10 elevado a menos 7 es? ¿Cuánto? Muy bien, 10.000 veces más grande. Exactamente, porque la diferencia es 10 elevado a 4, ¿no es cierto? Entonces, 10.000 veces más grande. Ustedes ven que creció enormemente la concentración de hidrogeniones. Ahora, si el pH es 3, digamos, entonces, digamos, 10 elevado a menos 3. ¿Y cuál será entonces la concentración de hidrogeniones? Eso hay que respetarlo, o sea, no se puede cambiar eso del 10 elevado a menos 14, salvo que cambiáramos la temperatura. Entonces, si esta vale 10 elevado a menos 3, ¿cuánto vale esta? 10 elevado a... No, a menos 11, ¿no es cierto? 10 elevado a menos 11. Ustedes ven que 10 elevado a menos 11 es un número pequeñito, ¿no es cierto? Bueno, la hidrólisis, lo mismo, se usa en hidrólisis, cuando se agrega una base, que se cambia este valor. Ese es el pH. Entonces tenemos pH y H. Bueno, entonces, volvamos ahora con estos dos conceptos más o menos